Monstruos marinos, bestias brillantes y gigantes peludos. Criaturas reales que aparecieron en las costas y la ciencia aún no puede explicarlas. Cuando una monstruosa masa peluda apareció en las costas de la isla de Mindoro, en Filipinas, la playa no solo se convirtió en una atracción local, sino en algo sacado de una película de monstruos marinos. No se trataba de madera a la deriva ni de un montón de basura empapada. Era una criatura gigantesca e irreconocible, de más de 6 metros de largo y cubierta de gruesos mechones enmarañados de un blanco grisáceo que parecían, inquietantemente, pelaje. Los lugareños la llamaban globster, una palabra que se usa para criaturas marinas tan extrañas que no encajan en ninguna categoría conocida. El olor, inolvidable. Su aspecto, como algo que Expediente X habría reservado para el final. No tenía ojos visibles ni boca que se pudiera señalar, y partes de él parecían brillar bajo el sol como gelatina, pero con pelaje. Los científicos se apresuraron a sugerir que podría ser una ballena en descomposición, donde los tejidos grasos se habían transformado en algo que solo parecía pelaje. Pero muchos no se lo creyeron. Al fin y al cabo, las ballenas no tienen pelo, ¿verdad? Algunos empezaron a relacionar su aspecto con antiguos mitos oceánicos. Historias de bestias marinas gigantes con abrigos de piel que, según se decía, surgían de las profundidades cuando la naturaleza se desestabilizaba. Otros afirmaban que era una criatura de las profundidades marinas que emergió a la superficie debido a terremotos submarinos. Aún más insólito, algunos susurraban que se trataba de un bioexperimento fallido o de una criatura de las fosas inexploradas, donde la luz del sol nunca llega y la evolución podría haber tomado un camino completamente diferente. Las fotos del monstruo de Mindoro se volvieron virales rápidamente. Personas de todo el mundo lo comparaban con criaturas de Pokémon y Stranger Things. Lo que lo hacía aún más espeluznante era lo poco que se parecía a algo en la naturaleza. Sin dientes, sin esqueleto a la vista, solo una forma enorme, pulposa y peluda que parecía más alienígena que animal. Se tomaron muestras, pero no llegaron respuestas claras. La teoría de la descomposición de las ballenas se mantuvo firme, pero la fascinación del público no disminuyó. En un mundo donde la exploración de las profundidades marinas aún no ha cartografiado ni el 90% del fondo oceánico, esta criatura se convirtió en un símbolo de lo poco que sabemos. Una mañana, las olas trajeron algo a la costa de la isla Seram que dejó sin palabras incluso a los pescadores más experimentados. Un enorme cadáver pálido, de unos 15 metros de largo con apéndices colgantes similares a cuerdas, flotaba cerca de la orilla. Los lugareños pensaron al principio que se trataba de un barco naufragado o una ballena muerta hasta que vieron los tentáculos. Largas y carnosas extensiones se hundían en el agua como brazos de medusa gigantes. ¿Y el hedor? Cubría kilómetros de costa. Las fotos mostraban una criatura que parecía más fantasía que biología. Hinchada, venosa y con un fluido viscoso. Algunos juraron haber visto diminutas marcas circulares que parecían ventosas. ¿Era un calamar colosal sacado de las profundidades? ¿O algo más antiguo, algo sin descubrir? Algunos biólogos marinos sugirieron más tarde que podría haber sido una ballena barbada en descomposición, con el cuerpo hinchado y deformado por los gases. Aún así, los tentáculos no coincidían con ninguna anatomía conocida de ballena, y este no fue un evento aislado. Los lugareños insistieron en que habían visto cosas en el agua durante años, sombras gigantes que se movían justo debajo de la superficie. La isla Seram está cerca de la fosa de Banda, una de las partes más profundas del océano, un lugar casi completamente inexplorado. Si las profundidades albergan monstruos, este podría haber sido uno de ellos, arrastrado por un terremoto o una corriente. Fuera lo que fuese, no solo llegó a la orilla, sino que se arrastró directamente a nuestra imaginación y se quedó allí. Unos años antes, a miles de kilómetros de distancia, otra masa informe provocó la misma confusión y fascinación. En una playa cerca de Los Muermos, Chile, unos pescadores se toparon con un enorme trozo de carne gelatinosa de color rosa grisáceo. Pesaba más de 12 toneladas métricas y medía casi 12 metros de diámetro. Sin huesos, sin ojos, sin cabeza. Solo tejido puro de aspecto alienígena. A primera vista, parecía los restos de un calamar o pulpo enorme, algo con tejido blando, algo que no debería existir con ese tamaño. Los biólogos marinos llegaron rápidamente, pero incluso ellos estaban perplejos. La estructura no coincidía con ninguna especie conocida y el olor no era solo descomposición, era algo químico, algo extraño. La gente comenzó a especular descontroladamente. ¿Era parte de una medusa gigante o, peor aún, una criatura nunca antes vista? Los tabloides publicaron titulares llamándolo mutante o reliquia prehistórica. Por un breve momento, incluso se mencionó la palabra kraken. Pruebas posteriores sugirieron que podría haber sido una ballena que perdió su forma en la descomposición. Pero eso es todo, una sugerencia. Las muestras no arrojaron un resultado definitivo, y hasta el día de hoy, la historia completa sigue sin estar clara. Es extraño cómo dos manchas diferentes, una con tentáculos en Indonesia, otra sin espinas en Chile, aparecieron en tan solo años. Tal vez el océano está tratando de mostrarnos algo, o tal vez simplemente no estamos listos para verlo todavía. Cuando las olas arrastraron a una enorme criatura a las gélidas costas de la isla de Sajalín, en el extremo oriental de Rusia, los bañistas quedaron atónitos.
Lo primero que notaron fue el pelo. No eran algas ni redes de pesca, pelo de verdad. Mechones de gruesos hilos blancos se aferraban a su enorme y podrido cuerpo. Tenía la longitud de un autobús, extensiones similares a aletas y no se veían ojos ni dientes. El apodo de Leviatán ruso surgió rápidamente. Las fotos tomadas por los lugareños se viralizaron en cuestión de horas. No parecía una ballena, un tiburón ni nada típico. Algunos decían que se parecía a una vaca marina prehistórica, otros se inclinaban por teorías más descabelladas, un críptido ártico o incluso una criatura expulsada del permafrost derretido, liberada del pasado. Los medios rusos se inundaron de teorías, desde especies perdidas hasta habitantes desconocidos de las profundidades marinas que emergían con las corrientes cálidas. Los biólogos supusieron que se trataba de una ballena peregrina descompuesta, pero una vez más, no había confirmación oficial y el pelaje era inexplicable. Algunos decían que se trataba de fibras de colágeno, otros no estaban tan seguros. Lo curioso es la frecuencia con la que estas criaturas cubiertas de pelo aparecen en regiones frías. ¿Podría algo aún vagar por las profundidades del norte, casi sin ser visto? De ser así, la bestia de Sakhalin podría haber sido solo un atisbo. Este caso es tan extraño que parece inventado, pero no lo es. En 1924, cerca de Margate, Sudáfrica, testigos afirmaron haber visto a dos orcas luchando contra una gigantesca criatura blanca cerca de la orilla. Horas después, apareció el cadáver de la criatura. Medía 14 metros de largo, tenía un denso pelaje blanco, un hocico largo como la trompa de un elefante y extremidades con forma de aletas. Los periódicos lo llamaron trunco. En aquel entonces, ningún científico vino a investigar y el cuerpo desapareció a los pocos días. Sin muestras, sin ADN, solo una foto borrosa en blanco y negro publicada décadas después. Sin embargo, esa foto muestra algo muy real tirado en la playa. Algo con un cuerpo grueso, una forma extraña y ese pelo inconfundible. Los escépticos ahora dicen que Trunco era un globster, probablemente un cadáver de ballena que se descompuso de la manera correcta. Pero la historia sigue volviendo porque no se trata solo de una foto, se trata de docenas de testigos que vieron a una criatura marina luchando contra orcas antes de morir. ¿Qué podría enfrentarse a las orcas y vivir, aunque sea brevemente? ¿Fue Trunco una masa de carne mal identificada o una especie rara que solo emerge en condiciones extremas? Incluso sin huesos, Trunco vive en la historia del océano. ¿Y si algo así apareció una vez? ¿Quién dice que no volverá? Era finales del siglo XIX cuando algo absolutamente monstruoso llegó a la costa de San Agustín, Florida. Un grupo de jóvenes que exploraban la playa se topó con lo que parecía una enorme pila de carne pálida y gomosa semienterrada en la arena. Era enorme, más de 6 metros de largo, varias toneladas de peso y estaba cubierto de lo que parecía piel rosada y fibras cortas y erizadas. Sin huesos, sin rostro, solo carne, carne pura imposible de identificar. Los periódicos locales se volvieron locos. Algunos dijeron que era un pulpo colosal, otros una babosa marina gigante. Científicos de todo el país se involucraron y finalmente se le dio un nuevo nombre, el monstruo de San Agustín. Fue la primera criatura de su tipo en ser llamada globster, un término que posteriormente se usaría para cualquier cadáver marino demasiado extraño para clasificar. Lo que hizo este caso aún más extraño fue la confusión científica que perduró durante más de un siglo. Se tomaron y conservaron muestras, pero cada vez que se analizaban con nueva tecnología, los resultados cambiaban. Primero fue un pulpo, luego un cachalote y luego algo intermedio. Ni siquiera las pruebas modernas han zanjado por completo el debate. Algunos afirman que es colágeno de ballena. Otros argumentan que su estructura no coincide con la de ninguna especie conocida. ¿Lo más escalofriante? No se trataba de una isla remota del Pacífico. Era Florida. Una playa llena de gente con multitudes observando cómo algo desconocido se pudría lentamente al sol. Y más de 100 años después, seguimos sin tener una respuesta clara. Si los océanos pudieron escupir algo tan extraño en 1896, ¿cuántos secretos más se esconden bajo la superficie hoy en día? En la rocosa costa de Nueva Escocia, cerca de una pequeña comunidad llamada Roche Point, un extraño cadáver llegó arrastrado por la marea en el año 2016. Inmediatamente se comparó con la famosa leyenda del lago escocés, pero este no permaneció oculto en las turbias aguas. Yacía a la intemperie. Los lugareños lo apodaron el monstruo de Roch Ness, y desde el primer vistazo se ganó el nombre. La criatura medía unos 4 metros y medio de largo, con un torso grueso, un cuello alargado y lo que parecía una cabeza parcialmente formada, plana, ancha y vagamente reptiliana. Su piel era correosa y pálida, estirada sobre un cuerpo hinchado, sin ojos ni aletas visibles. Algunos lo describieron como un cruce entre un delfín y un dragón de Komodo. Otros no se apresuraron a etiquetarlo. Lo que estaba claro era que no se parecía a ningún peso mamífero marino común en la región. Las teorías descabelladas surgieron casi al instante. ¿Podría ser un pariente moderno de un plesiosaurio, como los que se
teorizaron en los avistamientos del lago Ness? ¿O era una especie de aguas profundas empujada a la costa por tormentas o corrientes submarinas? Los expertos marinos ofrecieron teorías. Tal vez un tiburón peregrino en descomposición o una marsopa deforme, pero ninguna de las suposiciones coincidía plenamente con la estructura de la criatura, y fotos tomadas por observadores aún circulan en foros de críptidos. Lo que hizo este hallazgo especialmente inquietante fue la rapidez con la que desapareció. La marea lo recuperó pocos días después y nunca se publicó un análisis oficial. No se encontraron muestras de tejido. No hubo una respuesta definitiva. Solo un misterio que emergió brevemente y luego regresó al Atlántico. El océano no solo nos trajo algo extraño, sino que nos recordó con qué facilidad puede recuperar esos secretos. En 1977, un barco pesquero japonés llamado Suiyo Maru arrastraba redes frente a la costa de Nueva Zelanda cuando la tripulación capturó algo inesperado. Un enorme cadáver en descomposición que parecía sacado directamente de la prehistoria. Medía más de 9 metros de largo, con un cuello largo, 4 extremidades similares a aletas y un cráneo pequeño. Nadie había visto nada igual. La tripulación lo subió a cubierta, tomó fotografías, lo midió e incluso recogió muestras antes de arrojarlo de nuevo al océano debido al hedor insoportable. Las imágenes siguen siendo escalofriantes. Muestran una criatura muy parecida a un plesiosaurio, un reptil marino que se creía extinto hace millones de años. Cuando las fotos aparecieron en la prensa, la noticia se popularizó. Titulares de todo el mundo gritaban «monstruo marino encontrado» y «plesiosaurio vivo». Incluso respetados científicos japoneses consideraron la posibilidad de que se tratara de una especie reliquia que aún nada en las profundidades del océano. Por supuesto, los escépticos se resistieron. Análisis posteriores de las muestras de tejido sugirieron que los restos probablemente pertenecían a un tiburón peregrino descompuesto, que se sabe que se descompone de una forma que imita la silueta de una criatura de cuello largo. Pero no todos estaban convencidos. La estructura esquelética, las aletas preservadas, la posición del cuello, nada cuadraba del todo. Hasta el día de hoy, no hay un consenso unánime sobre qué era realmente el cadáver del Suiyo Maru. ¿Era un tiburón mal identificado o una especie de aguas profundas desconocida para la ciencia? ¿O tal vez fue un vistazo fugaz a algo que creíamos desaparecido para siempre? Sea cual sea la verdad, ese equipo de pesca no solo sacó a la superficie una criatura, sino que sacó un misterio directamente de las profundidades. En el verano de 2008, una criatura hinchada y correosa, con un hocico parecido a un pico, apareció en las costas de Montauk, Long Island. No se parecía a nada. Tenía forma de perro, pero no tenía pelo, garras y una cara que parecía distorsionada casi como una caricatura. Un grupo de amigos la encontró por casualidad mientras paseaban por la playa y le tomaron una foto antes de que el cadáver desapareciera misteriosamente. Esa sola foto desató un revuelo mediático y en cuestión de días, Internet lo bautizó como el monstruo de Montauk. Lo que hizo diferente a este caso no fue solo la extraña forma de la criatura, sino también el lugar donde apareció. Montauk está a pocos kilómetros de Plum Island, un centro de investigación gubernamental del que se rumoreaba desde hacía tiempo que realizaba experimentos secretos con animales. Esa proximidad echó más leña al fuego de la conspiración. ¿Era una criatura de laboratorio mutada? ¿Un híbrido genético? ¿O algo natural que simplemente parecía antinatural debido a la descomposición? Los expertos intentaron calmar las cosas, sugiriendo que podría ser un mapache, una tortuga marina o incluso un perro hinchado. Pero ninguna de esas hipótesis encajaba del todo. Las patas de la criatura eran demasiado largas, el hocico demasiado estrecho y la forma general no correspondía a ninguna especie. Si a eso le sumamos que el cuerpo desapareció antes de que se pudieran tomar muestras, tenemos un misterio que aún divide a la gente hoy en día. A pesar de ser uno de los descubrimientos costeros más modernos, el monstruo de Montauk transmite esa inquietante sensación de algo fuera de lugar, algo que no pertenece a ninguna lista conocida de animales. No es solo un cadáver extraño, es una pregunta que nadie ha respondido de manera convincente y una prueba de que incluso en un lugar tan ajetreado y poblado como Long Island, la naturaleza o algo más todavía puede sorprendernos. Los turistas de Bondi Beach no podían creer lo que veían cuando una criatura monstruosa, con mandíbulas enormes, apareció en la orilla. Con colmillos como colmillos, fauces abiertas y púas en forma de cuerno en el cráneo, parecía una pesadilla de las profundidades marinas. Las autoridades acordonaron rápidamente la zona, mientras los expertos marinos debatían su origen. Algunos sugirieron que se trataba de un depredador de las profundidades oceánicas impulsado por movimientos tectónicos. No se encontró ninguna coincidencia en las bases de datos de especies existentes. El misterio aún persiste. Una tarde tranquila cerca de la turística costa de Acapulco, algo llegó flotando y convirtió la playa en el escenario de una película de ciencia ficción. Los lugareños avistaron una criatura pálida, casi translúcida, varada bajo la luz de la luna, y lo que más llamó la atención fue que parecía brillar. No brillaba como una linterna, sino con un sutil y misterioso brillo que parecía provenir del interior de su piel. La noticia se extendió rápidamente. La gente lo llamó el críptido resplandeciente y la especulación se disparó. El cuerpo era largo y sin huesos, con forma de anguila, pero más grueso y gelatinoso. No tenía ojos claros ni aletas y una capa exterior semitransparente que revelaba patrones cambiantes en su interior, casi como venas o zarcillos.
Los biólogos estaban desconcertados. Algunos sospecharon que podría ser una colonia de salpas gigantes o un raro invertebrado de aguas profundas, pero nunca se realizó una identificación oficial. Su brillo agravó el misterio. La bioluminiscencia es común en la vida marina, especialmente en aguas profundas, pero esto era diferente. No destellaba ni pulsaba, simplemente brillaba. Pronto rumores sobre residuos radiactivos, pruebas militares submarinas y experimentos secretos con vida marina comenzaron a circular en línea. Las autoridades locales negaron cualquier anomalía, pero eso solo avivó la curiosidad. Los bañistas que lo vieron en persona describieron una sensación de inquietud, como si no solo fuera desconocido, sino que no estuviera destinado a estar allí. Fotos tomadas esa noche aún circulan en internet, mostrando una criatura que parece provenir del fondo de la fosa de las Marianas o quizás de algún lugar más profundo. Desapareció por la mañana, arrastrada por la marea. No se encontraron muestras de tejido. No se hizo seguimiento. Solo quedó un rastro de baba fosforescente en la arena y una persistente sensación de que algo verdaderamente inexplicable tocó la superficie de nuestro mundo y luego desapareció. En 1983, a orillas de la playa Bungalow en Gambia, los lugareños encontraron un esqueleto extraño que no coincidía con ningún animal conocido de la región. Un criptozoólogo británico llamado Carl Shuker investigó posteriormente el caso y documentó lo que se conoció como los restos de Gambo. Los testigos describieron un cadáver con cuello largo, extremidades similares a aletas y piel lisa y grisácea, sorprendentemente similar a las descripciones de reptiles marinos prehistóricos. La criatura ya estaba parcialmente enterrada cuando se encontró, pero se realizaron dibujos y anotaciones detalladas antes de desechar los restos. Desafortunadamente, no se conservaron huesos y la ubicación exacta del hallazgo se perdió en el tiempo. Aún así, los bocetos causaron sorpresa. No parecía una ballena, un delfín, ni ningún pez grande. Algunos argumentaban que se parecía a un pequeño plesiosaurio, mientras que otros sugerían que podría haber sido una especie desconocida de foca o un manatí joven con deformidades. Sin embargo, las proporciones no cuadraban del todo. La cabeza era demasiado plana, el cuello demasiado largo y la cola demasiado corta para cualquier mamífero marino conocido. Algunos investigadores sugirieron que la criatura podría provenir de aguas más profundas y haber sido arrastrada por corrientes inusuales. Aún más curioso, los lugareños afirmaban haber visto criaturas similares antes, pero nunca con un cuerpo que lo demostrara. Aunque la evidencia física ha desaparecido, el caso Gambo aún aparece en debates científicos sobre animales marinos críptidos. Con solo un boceto, un recuerdo y una ubicación perdida por la erosión, es un recordatorio de que incluso los avistamientos confirmados pueden desaparecer sin dejar rastro, y tal vez así es exactamente como estos misterios marinos sobreviven. En 2012, el East River escupió algo inesperado. Una criatura hinchada, lampiña y vagamente humanoide con un pico ganchudo y dedos que parecían garras. Encontrado cerca del puente de Brooklyn, el cadáver recordó de inmediato al monstruo de Montauk, pero este tenía rasgos más afilados y una presencia más amenazante. Su labio curvado dejaba al descubierto hileras de dientes, y la extensión, similar a un hocico, le daba una atmósfera de buitre y rata. Rápidamente se le apodó el monstruo del East River. Las fotos se difundieron al instante en redes sociales. Algunos bromeaban diciendo que era un objeto de atrezo de una película de terror. Otros señalaban que la zona no estaba lejos de laboratorios de experimentación con animales o de puntos de acceso al alcantarillado, lo que desató teorías sobre especies mutadas o ensayos genéticos secretos. Los funcionarios municipales ofrecieron las respuestas habituales: un mapache hinchado, un perro o un cadáver de cerdo deformado por el agua. Sin embargo, ninguna de esas opciones coincidía del todo con la forma ni con el inquietante detalle capturado en esas imágenes. Lo que agravó el misterio fue la total falta de seguimiento. No se tomaron muestras públicamente. Nunca se dieron a conocer respuestas claras. Algunos especularon que se había retirado rápidamente para evitar llamar la atención. Otros se preguntaban si simplemente se desechó para no sembrar el miedo en una de las ciudades más concurridas del planeta. El monstruo del East River no surgió de las profundidades del Atlántico, sino de uno de los lugares más desarrollados del planeta. Y sin embargo, se escabulló entre la ciencia y la explicación, como tantas criaturas que aparecen lejos de la vista del público. Incluso en Nueva York, lo desconocido puede surgir y dejar tras de sí más preguntas. En 1925, los habitantes de Santa Cruz, California, se llevaron una gran sorpresa cuando una enorme criatura grasa apareció en la playa de Moore. Medía más de 6 metros de largo, pesaba varias toneladas y tenía una extraña boca con forma de pico, con una cara que no pertenecía a ninguna ballena ni león marino conocido. Algunos decían que tenía el cuerpo de una foca gigante y la cabeza de un pato. Esta peculiar combinación le valió el apodo de El Monstruo de la Playa de Moore. Fotografías de la época muestran una criatura hinchada, de aspecto extraterrestre, sin ojos visibles y con una forma extraña y voluminosa. Los periódicos informaron que los científicos tuvieron dificultades para identificarlo. Un zoólogo sugirió que podría tratarse de una especie rara de sifio.
Otros no estaban convencidos. No se veían huesos claros, ni cola, ni rasgos consistentes con ninguna especie catalogada en ese momento. Lo que hizo este caso aún más interesante es que el cuerpo permaneció en la playa durante varios días, lo que dio tiempo a los lugareños para reflexionar y formular sus propias teorías. Algunos afirmaban que se trataba de un monstruo marino arrastrado por el Pacífico. Otros insistían en que se trataba de un vestigio prehistórico, una criatura que sobrevivió intacta en las profundidades y murió solo al emerger. Finalmente, el cuerpo desapareció, probablemente arrastrado por la marea. No sobrevivieron muestras, pero la historia perduró. En el año 201, una extraña y enorme masa apareció en las costas rocosas de Terranova, Canadá. Medía unos 6 metros de largo, era gomosa y de color rosa pálido, con hebras de lo que parecía carne colgando en tiras. No tenía ojos, huesos visibles ni cabeza nítida. Solo una masa larga y palpitante que parecía más un ser de otro planeta que un animal. Los pescadores locales no tenían ni idea de qué pensar. Los científicos se apresuraron a examinar los restos y al principio quedaron desconcertados. No era un pez, un tiburón ni un calamar. Algunos informes iniciales supusieron que podría ser un pulpo gigante o incluso una especie completamente nueva. Finalmente se clasificó como un globster, un término usado cuando nada más parece aplicar. Las pruebas de ADN años después sugirieron que podrían haber sido los restos de un cachalote, pero como muchas otras manchas, los resultados de las pruebas no coincidieron con todos los detalles físicos. Tenía estructuras extrañas en su interior, fibras gruesas, texturas extrañas similares al cartílago, y la forma en que se mantenía unido no se alineaba con la descomposición típica del tejido de las ballenas. Algunos creían que era una criatura de aguas profundas que emergió por las corrientes oceánicas cambiantes. Otros señalaron que muy pocos animales alcanzan ese tamaño de forma natural sin dejar rastros más reconocibles. La mancha de Terranova no tenía garras, colmillos ni ojos brillantes, pero eso era lo que la hacía tan espeluznante. Era simplemente un misterio enorme y palpitante, algo que claramente alguna vez estuvo vivo, ahora medio derretido y arrojado a la arena como el mayor interrogante de la naturaleza. Cuando una masa de 4,5 metros apareció en la playa 4 Mile Beach de Tasmania, los lugareños no sabían cómo llamarla. Cubierta de fibras blancas y fibrosas que parecían pelo, la criatura no tenía ojos, huesos ni rasgos reconocibles. Solo una forma carnosa y pulposa que olía como si hubiera salido de las profundidades de la superficie. Más tarde se le denominó globster, uno de los más extraños jamás encontrados. Algunos decían que se parecía a un pulpo gigante, otros afirmaban que era un monstruo marino de las leyendas aborígenes. Los científicos creían que se trataba de tejido de ballena en descomposición, pero no pudieron explicar el grueso pelo ni su inusual estructura. Las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Hasta el día de hoy, nadie está completamente seguro de que era realmente el 4 Mile Globster, solo que el océano lo arrojó como una advertencia y luego se lo tragó. Eso es todo. ¿Qué criatura te impresionó más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.